Así que Shabbat Shalom de nuevo a todos, bienvenidos. Esta noche, como estaba diciendo, continuamos en el libro de Levítico. Para aquellos que no me conocen, soy la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en el Tamid en Brandon, Florida. Y esta noche estaremos leyendo la porción de la Torá que se llama Shemini, que significa octavo. Shemini, que significa octavo. Y es porque comenzamos en el día octavo, donde los sacerdotes van a comenzar a ministrar por vez primera en el Mishkan o en el tabernáculo. Y vamos a estar leyendo en Levítico desde el capítulo 9, verso 1 al capítulo 11, verso 47. Y esta noche tenemos varios temas muy interesantes. Y les quiero recordar que el año pasado este estudio yo lo hice y lo titulé ¿Comer o no comer? Esa es la pregunta. Y se encuentra en YouTube. Yo le recomiendo que lo vean y lo repasen porque hay información bastante buena. Ayer lo estaba viendo y yo dije, wow, me quedó bien, me quedó bien. Así que de nuevo se llama ¿Comer o no comer? Esa es la pregunta. Sí, pero antes de comenzar a leer la palabra, vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'charbanu ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén y amén y amén. Así que vayan por favor conmigo al capítulo 9 de Levítico, empezando en el verso 1. Y recuerden que la vez pasada habíamos quedado que los sacerdotes, Aarón con sus hijos, estaban preparándose para ser ordenados, consagrados, confirmados como sacerdotes para servir en el Mishkan, que ya está montado, que ya está en pie, que ya tienen todo lo necesario para ejercer el servicio del sacerdocio dentro del Mishkan. Y esa preparación, ese rito, tenía que ser por 7 días. Por lo tanto, ya esos 7 días han pasado y nos encontramos en lo que se llama el octavo día. Por eso la porción se llama Shemini, que significa octavo. Y quiero aprovechar y enviarle un saludo a mi amado maestro, amigo Rico Cortés, que cumple año el domingo. Así que si ustedes conocen a Rico, recuerden enviarle un saludo. El domingo 11 de abril cumple añito. Muchos años de vida para ti, mi amado. Que Dios te bendiga, te guarde y te siga engrandeciendo en la labor que estás haciendo. Así que en el verso 1 del capítulo 9 de Levítico dice así: en el día octavo, Shemini, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para, aquí dice expiación, pero recuerden que es para purificación. Una ofrenda de purificación. O sea, un becerro para purificación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Hashem. O sea, que ellos van a hacer unas ofrendas. ¿Por qué? Porque con esa ofrenda ellos se van a purificar a sí mismos, van a purificar el altar y se va a purificar a las personas. ¿Por qué? Porque el propósito de estos días es poder que la presencia de Hashem venga ante todos ellos. Adiós, mi amor, Dios te bendiga. I love you. ¡Mua! Dios te cuide. Okay. Y dice así en el verso 3. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomar un macho cabrío para purificación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para ofrenda de paz o un shelamim, que inmoléis delante de Hashem, y una ofrenda amasada con aceite, que viene siendo la minja, porque Hashem se aparecerá hoy a vosotros. El propósito de todo esto es que en este día, al ser el sacerdocio estar ya listo para servir a Hashem, el pueblo listo para recibir lo que se va a hacer en el Mishkan o el tabernáculo, Hashem va a aparecer ante todo el pueblo, su presencia.
Verso 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Hashem. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Hashem, hacedlo y la gloria de Hashem os aparecerá, lo que se llama kavod. En el hebreo la palabra kavod, que se traduce como gloria o su presencia visible o Shekhinah. Recuerden que la palabra kavod significa pesado, o sea, es todo el peso de la presencia de Hashem visiblemente delante de ellos. Verso 7. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu purificación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Hashem. Aquí la palabra en hebreo es kaper. Kaper, de donde viene la palabra Kippur, Yom Kippur. O sea, es, aunque lo traducen como reconciliación, recuerden que es estar en un estado de pureza y de santificación que uno se puede acercar a Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem es puro y Hashem es santo. Recuerden que todo esto está relacionado con un espacio sagrado, con un lugar sagrado, con todas las cosas que están dentro del Mishkan. Todo ha sido consagrado para Hashem, porque Hashem solamente puede morar donde hay santidad. ¿Okay? Y dice en el verso 8, entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de purificación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. La importancia de la sangre es lo siguiente. Recuerden que el altar representa a Hashem. Esa sangre que él da, ese becerro de parte de él y de sus hijos, la sangre de ese animalito puesta en los cuernos del altar y en la base del altar, va a unirlos, va a ser una unión, va a ser un pacto, va a ser un enlace entre el sacerdocio y el altar y Hashem. Y luego cuando pongan la sangre de la ofrenda del pueblo, va a ser un enlace, una unión entre el pueblo, el sacerdocio, el altar y Hashem. O sea, todo está unido por esa sangre de ese animalito. ¿Okay? La sangre representa ese pacto, representa ese enlace, esa unión verdadera y que continúa a través del espacio y del tiempo. Y dice, verso 10, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones, la grosura del hígado de la purificación, como Hashem lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento, fuera del campamento. ¿Okay? Parecido a la ofrenda de la vaca roja que se hace afuera. Verso 12. Degolló asimismo el holocausto. Recuerden que el holocausto es lo que se quema completo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Recuerden que el holocausto viene siendo como una forma de invitar a Hashem. Es una invitación para él, porque todo eso se ofrenda completamente a él. Esa ofrenda es completa para Hashem. Por lo tanto, es como si fuera una invitación, invitándolo a que él venga, a que él se presente ante el pueblo. Verso 13. Le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Recuerden que ellos están haciendo esto por primera vez en los 7 días antes que ellos estaban siendo inaugurados. Quien estaba oficiando todo esto era Moisés. Y ustedes van a preguntar, ¿cómo Moisés sabía hacer esto? Porque Moisés recibió las instrucciones en el monte Sinaí. Recuerden que la Torá te da el mandamiento, pero no te explica cómo hacer el mandamiento. Eso es lo que se llama la Torá oral, que además de la escrita, Hashem le dio toda la Torá oral a Moisés, y Moisés eso lo pasó a los ancianos del pueblo, y los pueblos lo pasaron a los líderes y los líderes a sus familias, y así sucesivamente iba a ser pasado de generación en generación. Pero llegó un tiempo en que se tuvo que escribir esa Torah oral para que no se olvidara, y eso es lo que se llama la Mishnah. ¿Okay? La Mishnah es la Torah oral que tuvo que ser escrita para que no se olvidara. Y ahí está cómo hacer cada mandamiento.
Recuerde que son 613 y de esos 45.5% son referentes al templo, casi la mitad. Verso 15. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para purificación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por la purificación como el primero. Y ofreció el holocausto y se hizo según el rito. Ofreció a sí mismo la minja y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Recuerden que la harina o la pan amasado, lo que se usaba, se tomaba un puñado y eso era lo que se quemaba y el resto le iba a pertenecer al sacerdocio. Y si ustedes se han dado cuenta, él está haciendo esta ofrenda empezando con las ofrendas más santas. Primero, esas se hacen y luego vienen las que se llaman menos santas, que viene siendo la shelamim, la ofrenda de paz, porque esa es la que se comparte con los sacerdotes, parte es quemada a Hashem y el resto es comida por el pueblo. Verso 18. Degolló también el buey y el carnero en ofrenda de paz, el shelamim, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el tal alrededor. Y la grosura del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, pusieron la grosura sobre los pechos y él la quemó sobre el altar. O sea, él tenía que tomar esa grosura con lo que iba a ser el pecho y una de las patas traseras de el buey y el carnero, porque esas partes le van a pertenecer al sacerdote, pero antes de tomar para sí esas piezas, él las tiene que mecer conjuntamente con la grosura. La grosura la pone en el altar, pero él se lleva las piezas de pecho y de la otra carne, porque eso es lo que él va a consumir con su familia. Esa es la recompensa del sacerdote, porque usted tiene que recordar que a los sacerdotes no se les dio tierra, no se les dio propiedad. ¿Por qué? Porque son siervos de Hashem y la herencia del levita es Hashem, pero le corresponde al pueblo con la ofrenda que el pueblo trae. De eso, Hashem lo comparte con sus sacerdotes para que ellos tengan un tipo de ingreso, porque los sacerdotes tenían familia. Por lo tanto, de lo que el pueblo traía, Hashem compartía con ellos y les daba provisión para ellos y sus familias. Y dice, por eso en el verso 21 dice, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Hashem, como Hashem lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la purificación, el holocausto y el sacrificio y la ofrenda de paz, descendió. Una cosa que tenemos que ver, así como Moisés ascendió a la montaña, estuvo en la presencia de Hashem y trajo la Torá al pueblo. El sacerdote tiene que ascender al altar, poner las ofrendas y luego descender. Porque uno no puede servir al pueblo si primero no tiene una cita con el Eterno. Tú tienes que subir la montaña o tienes que subir el altar, llenarte la presencia de Dios para entonces poder venir y ministrarle al pueblo. Porque si no, no vas a ser efectivo, porque necesitamos de la presencia de Hashem en nuestras vidas para hacer lo que Él pide, para poder ministrar a los demás. Siempre tenemos que subir, y en otras partes es como traer un pedacito de cielo a la tierra, que no es otra cosa que la presencia de Hashem. Verso 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. O sea que después que Aarón termina, que él baja, entonces él y su hermano Moisés entran al tabernáculo. No dicen qué pasó, muchos piensan que oraron. Yo imagino que Moisés le estaba diciendo a Aarón hasta ahora, lo has hecho muy bien, tranquilito, sigas así que estamos bien. Tranquilo, ahora tenemos que seguir hacia adelante porque ya mismo Hashem se aparece. No estés nervioso, tranquilo, tranquilo, hermano, tranquilo. Y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Hashem se apareció a todo el pueblo. O sea, después que ellos terminaron todo lo que Hashem había pedido, que ellos habían orado, que ellos entonces bendijeron al pueblo, entonces es que Hashem aparece. ¿Y cuál es la importancia de que Hashem aparezca? Verso 24 dice, y salió fuego delante de Hashem y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué? Porque al fuego salir de Hashem a consumir toda la ofrenda,
era una forma de aceptación. Hashem estaba diciendo, estoy contento con todo lo que hicieron. Ahora sí, yo puedo morar en medio de ustedes, porque todo está como yo pedí. El tabernáculo está como yo lo pedí, los utensilios están como yo lo pedí, los sacerdotes están como yo lo pedí. Ya, entonces estoy en casa. Estoy tranquilo porque estoy en medio de santidad y puedo estar con ustedes. Por eso el pueblo estaba gozoso, alabaron y se postraron porque entendieron que Hashem aceptó el tabernáculo como su lugar para morar en medio de su pueblo. Pero ¿qué pasa? Que el party no dura mucho tiempo. El capítulo 10 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que son los dos mayores, tomaron cada uno su incensario. Tienen que entender que si están tomando el incensario, es para poner incienso en el altar de incienso que se encuentra en el lugar santo. El incensario es santo, porque recuerden que todos los utensilios que se prepararon para el tabernáculo, todos fueron consagrados. Además de que ya el sacerdocio ha sido consagrado, también todo lo que ellos están usando está consagrado. Tomaron incensario que está consagrado y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y el incienso está consagrado y el fuego está consagrado, y ofrecieron delante de Hashem fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Por qué dice extraño? En el hebreo la palabra zara, y lo que quiere decir es que a pesar de que fuego de allí mismo no fue mandado por Hashem. Recuerden que Hashem tiene un protocolo con todo lo que se está haciendo. Tiene una forma de hacer las cosas. Y hasta ese momento todo había sido exactamente como él había pedido. Pero entonces los dos hijos mayores de Aarón vienen y de parte de ellos mismos, sin consultar con Aarón, sin que Hashem se los pidiera, ellos tomaron incensario, pusieron fuego y pusieron incienso y entraron al lugar santo para ofrecer incienso. ¿Y cuál es el problema con eso? Primero que nada, que Hashem no lo había pedido. Número dos, a quien le tocaba hacer el servicio de incienso 2 veces en el día era el sumo sacerdote. Los hijos de Aarón no son sumos sacerdotes, es Aarón el sumo sacerdote. Por lo tanto, pasaron por encima de la jerarquía, por encima de su padre, que era el sumo sacerdote. Número dos, hicieron algo espontáneo, fuera del lugar, fuera del protocolo que Hashem no había pedido. Sí, Hashem pide servicio de incienso, pero todo tiene su tiempo. Tenemos que entender que Dios tiene un lugar y un tiempo para todo lo creado. Todo tiene un lugar, todo tiene un tiempo, todo tiene una función, todo tiene un rol y todo tiene un propósito, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Si ese orden se rompe, trae caos. Y recuerden que la situación desde el Edén hasta que Yeshua regrese es traer de nuevo ese orden que Hashem había establecido desde un principio. Entonces hay orden, caos, orden, caos. Si ustedes leen todo, como está escrito en la Torah, ustedes ven que vamos de orden a caos, orden a caos. Primero Edén, después Noé, después Abraham, después David, después Moisés y así sucesivamente. ¿Okay? Tienen tiempos buenos y tiempos malos, y vuelven y suben y uno baja. Pero el propósito es que no sea así, sube y baja como si fuéramos es que seamos completamente siempre en orden, en shalom. Y aquí te lo dice, que él nunca les mandó, que Hashem nunca les pidió que hicieran esto. Salieron fuera del protocolo, salieron fuera de lo que Dios había mandado. Ellos de por sí, estaba mal porque ellos no se les fue pedido. Y número dos, ese no era su rol. ¿Okay? Y dice en el verso 2, y salió fuego de delante de Hashem y los quemó y murieron delante de Hashem. O sea, tan pronto ellos entraron al lugar santo, pusieron el incensario con el incienso sobre el altar, ahí inmediatamente Hashem les quitó la vida. ¿Por qué? Porque la santidad es seria. La santidad es algo que hay que reconocer que es importante y tiene su protocolo y su seriedad. ¿Okay? Porque se levantaron en contra de la autoridad de Hashem. Quizá no lo
pensaron hacer así. Quizá ellos estaban tan envueltos en el momento, en la emoción, en la alegría. Quizá ellos lo hicieron con buena intención, pero aquí no es cuestión de buena intención, aquí es cuestión de obediencia a lo que Hashem ha pedido. Y dice, y salió fuego delante de Hashem y los quemó y murieron delante de Hashem. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Hashem, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. O sea, si te vas a acercar a Dios es para que Él sea santificado. Tenemos que entender que nuestras obras, nuestras acciones o santifican el nombre de Hashem o lo profanan. Por lo tanto, si nos acercamos a Él con buena intención, si nos acercamos a Él como Él nos pide, es para santificar su nombre. Cuando hacemos lo contrario a su voluntad, contrario a su Torah, lo que hacemos es profanar su nombre. Y dentro del judaísmo, la santificación del nombre de Hashem es algo grande. Es más, hay libros escritos solamente respecto a eso. Y dice, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. O sea, tu testimonio al santificar el nombre de Hashem es que los demás van a glorificarlo por lo que tú estás haciendo. Y lo que hicieron estos dos jóvenes no glorificó el nombre de Hashem. No le dio honor. ¿Por qué? Porque fueron por encima de la autoridad. Fueron por encima de lo establecido. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Mishael, aquí dice Misael, pero en hebreo es Mishael, y a el Zafán. Me queda un segundito ahí porque Mishael estaba buscando el origen de ese nombre y lo que significa es ¿quién pregunta? ¿Quién pregunta o se puede decir quién cuestiona a Elohim? ¿Quién pregunta o quién cuestiona a Elohim? Y el Zafán significa Elohim escondido. Porque el hecho de que Hashem esté escondido, en otras palabras, que no lo veamos, no significa que uno puede cuestionar las acciones y los mandamientos que él ha establecido. Porque realmente a Hashem nadie lo puede ver. Pero su presencia sabemos que existe porque vemos su efecto en la naturaleza y en la humanidad. Sí, pero el que simplemente no lo veamos no significa que tenemos derecho a cuestionar lo que él establece. Por lo tanto, él llamó a Mishael y al Zafán, hijos de Uziel, y Uziel significa mi fortaleza es Hashem. Uziel significa mi fortaleza es Hashem, tío de Aarón. Y les dijo, acercaos y sacar a vuestro hermano delante del santuario, porque recuerden que no hay cosa que cause más contaminación e impureza ritual que la muerte. Y estos dos muchachitos acaban de morir dentro del lugar santo. Pues eso, porque aquí lo estamos leyendo, pero eso fue, mi gente, en segundos. Ellos entraron, murieron para afuera. Porque si no, la contaminación. Imagínense, acaban de inaugurar la casa de Hashem, él acaba de llegar, ve su casa bella y preciosa, y estos dos muchachitos mueren en el mismo medio. Y dice, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Al decir que los sacó fuera de su túnica, significa que a pesar de que fue fuego los que los mató, no fue que se quemaron, no se quemó su ropa, no se quemó su piel, no se quemó su cuerpo, sino que ese fuego que salió sacó de ellos el aliento, sacó de ellos la vida. ¿Okay? No fue que los quemó, como decir quemar un pedazo de carne, o sea, porque ni siquiera su ropa se quemó, ellos pudieron sacarlo por las túnicas y sacarlo fuera del campamento. ¿Por qué? Porque están muertos. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, que son los otros dos que quedan, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. En otras palabras, ellos no podían mostrar señales de luto. ¿Por qué? Porque al sacerdocio le está prohibido enlutar, hacer luto por su familia cuando están sirviendo. Porque ellos pueden estar sirviendo, se le puede morir el padre, la madre, la esposa, los hijos, los quienes sean, y ellos no pueden en ese momento salir y dejar el servicio. ¡Ay, se me murió mi esposo! No, no puede hacer luto, no puede rasgar su ropa, no puede crecer su pelo, no puede hacer ningún tipo de señal de luto mientras está sirviendo a Hashem, porque Hashem siempre tiene la prioridad. Recuerden lo que decía Yeshua, el que me ama,
deja a su familia, a sus padres, a su esposa. O sea, Hashem es siempre el primero. Por lo tanto, ellos no podían hacer ningún tipo de señal de luto, pero Hashem le dice, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Hashem ha hecho. Es interesante que aquí en el hebreo dice, por el incendio que Hashem encendió. ¿Ok? Y aquí la palabra incendio y que encendió no es la misma palabra de fuego que se usó cuando salió fuego de Hashem para quemar la ofrenda. Y aunque dice que salió fuego de Hashem para quemar a estos, o sea, quitarle la vida a estos dos jóvenes, la palabra que usan es saraf. Saraf. Recuerdan que están los serafín. Es seraf o saraf. Parecido a los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Vayan un momentito al libro de Isaías, capítulo 6. ¿Sí? En Isaías 6 es un tipo de ángel que su función es guardar el trono de Hashem. Ellos son los guardianes del trono de Hashem y no tan solo eso, seraf o saraf significa un tipo de fuego, como si estuvieran encendido, como si ellos fueran una antorcha. ¿Recuerdan la zarza que se ardía y nunca se quemaba? Pues algo así son los serafines. Dice en el capítulo 6 de Isaías, verso 1, Isaías 6:1 dice, y en el año que murió el rey Uzías, aquí de nuevo Uzías, recuerdan que el papá de Mishael es Uziel, es el mismo nombre. Uzías es Hashem es mi fortaleza. Vi yo a Hashem sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Hashem de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Qué estaban haciendo esos dos jóvenes? Entrando en el lugar santo, poniendo incienso que iba a crear humo. ¿Okay? Por eso cuando dice que cuando Hashem encendió con incendio, es seraf, parecido a los serafines, nos tiene que traer a este capítulo de Isaías porque tiene que ver con esa santidad del trono de Hashem. Y dice, verso 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Aquí los jóvenes murieron. Isaías piensa que va a morir porque lo que está viendo y está en la presencia misma del trono de Hashem. Y dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Hashem de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu iniquidad y limpio tu pecado, que es la palabra caper. Por lo tanto, eso está bien relacionado por la forma en que Hashem quitó la vida a estos dos jóvenes, porque es parecido al fuego de los serafines y no al fuego natural o fuego regular. Y dice, en el verso 7, volviendo a Levítico 9, verso 7. Ni saldréis de la puerta al tabernáculo de reunión porque moriréis. O sea que a pesar de ni Aarón ni los otros dos que quedan pueden salir del tabernáculo, a pesar de todo lo que ha pasado. Por cuanto que el aceite de la unción de Hashem está sobre vosotros. O sea, ese aceite de la unción que se puso sobre el sacerdote y sus hijos. Es como si fuera una corona. La corona de Hashem, no pueden salir de ahí. Porque tienen que cumplir con lo que se les había pedido. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Hashem habló a Aarón diciendo, entonces ahora Hashem se dirige directamente a Aarón y le dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Muchos comentaristas
piensan, ya que este versículo está aquí, que si sería posible que los hijos de Aarón, recuerden que ellos están, la celebración y todas las ofrendas, la mayoría de las ofrendas llevan libación de vino. Quizás estaban intoxicados, quizás bebieron de más, o quizás no fue que bebieron, sino que estaban tan llenos tan eufóricos de lo que estaba pasando, que no pensaron. ¿Okay? Fuera cual fuera la razón, ellos estaban fuera del protocolo de Hashem. Y dice, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones para poder que discernir entre lo santo y lo profano. Recuerden que aquí la palabra profano significa lo común. Lo santo no es común. Hay que hacer una distinción, una diferencia, que es lo que Hashem está tratando de enseñar al pueblo. Tú no puedes tratar las cosas santas de Hashem como si fueran cualquier otra cosa. Porque a la vez que uno trata lo santo de Hashem como si fuera cualquier otra cosa, lo usa mal o viola los protocolos de santidad de Hashem, eso se llama Ma'al. Está cometiendo una traición en contra de las cosas santas de Hashem. Por ende, Hashem tiene todo el derecho de quitarte la vida. Si la gente entendiera en eso, de todas las cosas que Hashem llama, ¿qué cosas llama Hashem santa? El Mishkan, el templo, lo que está dentro del templo, su palabra, su pueblo, su sacerdote, su pacto, tantas cosas que Hashem llama el Shabbat, que llama santo, y la gente viene y cambiaron el Shabbat por domingo. Eso es Ma'al, está tomando algo santo de Hashem y haciendo con él una cosa común. Igualmente con los alimentos, que vamos a leer de eso ya mismo. Cuando Dios establece algo, porque tiene que ver con nuestra santidad, tiene que ver con Kedusha, porque para poder nosotros estar en medio de un Elohim tan santo, tenemos que ser santos, porque él mismo lo dice, yo soy santo, usted tiene que ser santo. Para poder discernir entre lo santo y lo común, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Por qué? ¿Qué es inmundo y qué es limpio? Es con respecto a los ritos, es con respecto a lo ritual. Recuerde que hay impureza ritual e impureza moral. La impureza ritual es con respecto al protocolo que Hashem ha establecido en su templo, en su casa. Por ejemplo, una mujer con menstruación no podía entrar al templo porque eso era impureza ritual. Una persona que había tocado a un muerto no podía entrar al templo. ¿Por qué? Porque eso es impureza ritual y el problema de la impureza es que contamina lo que es santo. Y si se contamina lo que es santo, ¿qué pasa? Hashem se tiene que ir. ¿Qué fue lo que pasó en el primer templo con el tiempo? Se tuvo que ir porque Salomón, siendo quien era y todo lo que es grande que hizo por Hashem, a lo último se envolvió con las miles de mujeres esposas que tenía y se envolvió en cosas paganas. ¿Y qué pasó? La santidad se fue y entonces Hashem no podía quedarse en su casa porque estaba contaminada. Es como nosotros, una casa que esté abandonada, que esté sucia, que se pueda vivir en ella, ¿quién se va a quedar en ella? Pues de igual manera Hashem tuvo que irse. Para poder discernir entre lo santo y lo común, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Hashem les ha dicho por mano de Moisés. Ese es el rol del sacerdote. Saber discernir entre lo santo y lo común, entre lo inmundo y lo limpio, y enseñarle al pueblo. Es el guía que le deja saber al pueblo. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, tomar la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Hashem y comerla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Recuerden que habían parte de las ofrendas que ellos tenían que comerse. Y Moisés le dice, tienen que comérsela, eso es parte del protocolo. Imagínense, Aarón acaba de perder 2 hijos. Los muchachos acaban de perder 2 hermanos. Quizás lo menos que tenían eran hambre, con el susto nada más. Pero tienen, ¿por qué? Porque eso es parte del protocolo, comer parte de esa ofrenda. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti, para tus hijos, de la ofrenda encendida a Hashem. O sea que lo que Hashem le ha dado a ellos de su propia mesa, que es el altar, para que ellos coman y lo compartan con su familia.
Pues así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido, la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de las ofrendas de paz de los hijos de Israel. O sea, recuerden que hay una ofrenda, las más santísimas, solamente los sacerdotes las pueden comer y la tienen que comer en un lugar santo dentro del tabernáculo o luego dentro del templo. Pero las que son ofrendas de paz que trae el pueblo, lo que les corresponde a ellos, que es el pecho, la espaldilla derecha, eso el sacerdote lo comparte con su familia, su esposa, sus hijas, sus hijos, y la pueden comer fuera del templo, pero no fuera de las murallas de Jerusalén. ¿Sí? Tienen que ser dentro de Jerusalén. Y dice, verso 15, con la ofrenda a la grosura que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Hashem, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos como Hashem lo ha mandado. O sea, esa es su recompensa. Y Moisés preguntó, aquí la palabra preguntó, que en el hebreo es darosh, 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 darash, darosh, darash, que traducen preguntó en el español. Esa palabra es justamente la palabra que queda en el mismo medio de toda la Torá. Entonces, el punto, es como decirle, ese es el ombligo de la Torá, el punto medio de la Torá. O sea que desde esa palabra hacia Génesis a la misma cantidad de palabras que desde ahí hasta el libro de Deuteronomio. O sea, es el punto medio de toda la Torá, esa palabra preguntó. Es interesante que en el hebreo la palabra darosh, que es indagar, indagar. Y Moisés indagó por el macho cabrío de la purificación y se halló que había sido quemado y se enojó contra Eleazar y Tamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la purificación en lugar santo? Pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación para que sean reconciliados delante de Hashem. Recuerden que esta era la ofrenda que tenía que ver con la expiación o la reparación del pueblo de Israel para purificar a Israel. Ese tipo de ofrenda se tiene que comer. Parte de ella se tiene que comer por el sacerdote para terminar el proceso de la ofrenda. Si el sacerdote no la come, esa ofrenda queda incompleta. ¿Sí? Que hay cierta ofrenda que el sacerdote tiene que comerse, porque si no, la ofrenda queda invalidada. ¿Sí? Entonces, este tipo de ofrenda que fue por el pueblo, ellos tenían que comer de ella, pero que con el revolú que pasó, se quedó en el altar y se quemó completa. O sea, se quemó de tal forma que no se podía comer. Entonces, en el verso 18 dice, ver que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debéis comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Porque hay algunas ofrendas que la sangre, en vez de ponerla en el altar de afuera, se pone en los cuernos del altar de incienso. De esa ofrenda no se come nada. Pero si la sangre es puesta en el altar, en los cuernos del altar de afuera, de esa ofrenda el sacerdote tiene que consumir parte para que ese proceso de esa ofrenda sea completa. ¿Okay? Por eso él le dice que la sangre no fue llevada dentro del lugar santo, por lo tanto se suponía que ustedes se la comieran. Pero ¿qué sucede? Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su purificación y su holocausto delante de Hashem, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy de la ofrenda de purificación, ¿sería esto grato a Hashem? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¿Por qué? Porque recuerden que Aarón está pasando por un dolor grandísimo de haber perdido sus dos hijos y la forma que los perdió, siendo ellos habiendo pasado ya 7 días en presencia de Hashem, siendo consagrado, siendo ordenado, mueren esos dos muchachitos por lo que hicieron, que estoy segura que no fue de mala intención, pero rompieron protocolo y Hashem tiene que mostrarle al pueblo que las cosas de él son serias, o se hacen como él dice, o simplemente no las haga, porque todo tiene su lugar, su propósito, su rol, su función, su orden, conforme a lo que Hashem ha pedido. Y el problema es que él
sintiendo ese dolor en el alma. Se supone que un sacerdote, cuando come parte de las ofrendas, tiene que comerla con gozo y con alegría. Por eso él le dice que si esto lo hubiera agradado a Hashem, si yo me como un pedacito de carne con lágrimas, con dolor en mi corazón. Entonces por eso Moisés le dijo, tú tienes toda la razón, porque nunca se puede comer, los sacerdotes nunca podían sentarse a comer parte de la ofrenda que le tocaban a ellos, si estaban tristes, si estaban deprimidos, si estaban lo que fuera, porque siempre lo que Dios te da, tienes que hacerlo y recibirlo con gozo y alegría. Por lo tanto, en ese momento él no estaba así. Y de ahí pasa, entonces vamos, de este punto en adelante, el libro de Levítico va a tratar con cosas de impureza ritual, cosas que causan impureza y que a nivel espiritual van a contaminar la casa de Hashem, van a contaminar el altar, van a contaminar todo lo que está dentro del Mishkan. Y entre las cosas que Hashem comienza es hablando de comida. ¿Por qué de comida? Porque ¿cómo fue que Adán y Eva cayeron en pecado? Por la boca. Eso con la boca. Y dice, habló Hashem a Moisés y a Aarón. Y mucha gente no le gusta este capítulo, porque ya mismo van a saber por qué. Habló Hashem a Moisés y a Aarón diciendo, hablar a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Hasta en eso Hashem nos dice qué podemos comer y qué no. ¿Por qué? Porque tiene que ver con santidad. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia. Dos características que tiene que tener siempre. Si no las tiene, si tiene una o tiene la otra, no se come. Todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. O sea, que tienen una característica, pero no tienen la otra. Ejemplo, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. En otras palabras, si lo comes, primero que nada, que estás desobedeciendo un mandamiento. Número 2, que no es comida. Número 3, que te vas a poner en un estado de impureza que no puedes acercarte a la casa de Hashem y mucho menos a Hashem. Verso 5. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña. La tendréis por inmunda. Y aquí es donde todo el mundo se tranca. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. Al cerdo lo conocen como el hipócrita, porque tú lo miras por fuera y ves, ay, pero si tiene las pezuñas hendidas se puede comer, pero no rumia. Es más, el cerdo ni siquiera suda. Por lo tanto, ustedes saben que el cerdo se come lo que encuentra. Todas esas toxinas se meten dentro del músculo de la carne del cerdo y como no suda, nada de esas impurezas salen. Entonces usted lo pone a la varita o lo pone al grill o lo pone como sea que lo quiera que se lo coma, usted se está comiendo todas las impurezas, todas las toxinas y todo lo malo que esa carne tiene. Y no es que el cerdo en sí sea impuro, que no estamos hablando del animal, estamos hablando de que Dios te dice, tú no lo puedes comer porque tú te haces impuro y no te puedes acercar a mí, ni yo me puedo acercar a ti, porque yo te estoy diciendo que eso, primero que nada, no es comida. Número 2, tiene que ver con impureza ritual. Número 3, si lo haces, me estás desobedeciendo un mandamiento prohibido. Los mandamientos prohibidos tienen más peso en términos de castigo que el mandamiento que te dice, sí, que vamos de nuevo. Hay dos tipos de mandamientos. Cuando Dios te dice, vas a hacer esto, o te dice, no puedes hacer esto. Si te dice, vas a guardar el Shabbat y tú desobedeces al no cumplir con el Shabbat, pues tienes un castigo. Si Él te dice, está prohibido el adulterio, pero tú vienes
y hace algo que está prohibido, tiene más peso ese tipo de transgresión que aquel que por no hacer algo. Por lo tanto, si él te está diciendo no comas porque no es comida, no comas, y tú como quieras le dices, no, pero un pedacito de pizza con pepperoni, eso no va a hacer nada. Aparentemente una chuletita o una patita de cerdo con garbanzo y arroz blanco, eso no se puede comer porque no es comida, no es comida. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que se entiende que esas cosas cuando se comen, cuando Dios dice que no se puede comer y se comen espiritualmente a tu alma y tu espíritu, causa una dejadez y te hace separarte de Dios. Te quita el interés por la palabra, te quita el interés por orar, te quita el interés por acercarte a Dios, te quita el interés de todas las cosas que tienen que ver con santidad, simplemente por comer algo que Él te ha dicho que no es comida. Y se entiende así porque en el hebreo, más adelante, cuando al final del capítulo te habla, usa 2 versos en términos de inmundo. Vamos a terminar aquí para entonces hablar respecto a eso. También, verso 7, también el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. ¿Okay? Por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todo lo que tiene aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. O sea, las 2 características de los animales de las aguas que tienen que tener aletas y escamas. Si tiene aleta pero no tiene escama, no se come. Por lo tanto, ejemplo, el tiburón tiene aleta pero no se come porque no tiene escama. Y los demás mariscos, todos los crustáceos, nada de eso se come. Dice, pero todos los que no tienen aleta ni escama en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Con respecto a las aves, las que mencionan aquí, básicamente son aves de rapiña que tienen garras, que matan otros animalitos, otras aves y lo comen, ¿ok? Por lo tanto, ese tipo de ave no se come, se puede comer pollo, gallina, pavo, pato, paloma, pero no se pueden comer las que son de rapiña, que se comen animales muertos en la carretera y cosas así. Después habla de insectos alados, que como dije la otra vez, yo creo que aquí nadie está interesado en comerse insectos, al menos que entremos en una hambruna bien mala, pero hay ciertos insectos que se pueden comer, lo que son familias de los saltamontes, ¿okay? Pero yo aquí hablo de que si tienen las patitas así o asado, ¿te crees tú que yo voy a estar cogiendo un animalito para ver cuántas patas tiene? Por lo tanto, hay ciertos insectos que sí se pueden comer y en algunas naciones las comen, pero por mí, vamos a dejarlo ahí. Y dice, por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y todos los animales que anden en 4 patas tendréis por inmundo, y cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y los tendréis por inmundo. Recuerden que esto es con respecto a comer. Eso no significa que usted no puede tener un perrito en su casa porque tiene patitas. No está hablando de eso, está hablando de que usted no se lo puede comer, aunque en la China se comen todo lo que camina, pero usted no se lo puede comer. Todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve. No se pueden comer lagartija, ni iguana, ni nada de esas cosas, porque Dios dice, eso no es comida. Para empezar, no es comida. Y si estos animalitos mueren y caen dentro de unas vasijas, sobre todo vasijas de barro, hay que romperlas, porque si ustedes saben, el barro absorbe. O sea que hay otras
Y estas reglas son aún más estrictas si usted busca en los libros de Halajá con respecto al alimento del judío. Pero aquí, en términos básicos, Dios nos está diciendo qué podemos y no podemos comer. Los reptiles no se comen. Los animales salvajes no se comen. Vayan al verso 43 del capítulo 11. Verso 43 dice, no hagáis abominables vuestras personas. Aquí dice persona, pero en el hebreo es almas. No hagas abominable vuestras almas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo, Hashem, vuestro Elohim, porque yo soy Hashem, vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Todo esto es, todas estas reglas, todas estas leyes es porque Él es santo y Él quiere que tú seas santo, porque si tú quieres tener una relación con un Dios santo, tú tienes que también caminar en santidad, porque si no, Dios no se puede acercar a nosotros, ni uno se puede acercar a Él. Porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras almas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Verso 45. Porque yo soy Hashem, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos porque yo soy santo. El propósito de sacar al pueblo de Egipto es para Hashem ser su Elohim y el pueblo ser parte de Hashem, de su reino. Ese fue todo el propósito, sacar el pueblo de Israel, de Egipto, para que fuera el pueblo de Hashem. Y Hashem su Elohim. Seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la Torá acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, a esto él le llama Torá. Todas estas instrucciones son Torá. Si usted desobedece lo que está diciendo aquí, usted está rompiendo el pacto de la Torá con Hashem. Se está haciendo usted abominable a Hashem. Verso 47, para hacer diferencia, y aquí es las dos palabras que son escritas en el hebreo, una con una aleph y la otra sin aleph. Y las dos son inmundos, aunque lo traducen de nuevo, para que hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, en el hebreo es para hacer diferencia entre lo inmundo y lo inmundo. Pero solamente en el hebreo se ve que esas dos palabras, aunque se leen igual, están escritas diferentes y la diferencia es una aleph. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo. Y el aleph representa a Hashem, el nombre de Hashem, porque el aleph, el símbolo del aleph es un buey y el buey tiene que ver con fuerza, con liderato. Por lo tanto, una dice no, para hacer diferencia entre lo inmundo, o sea, para que no seas ritualmente inmundo. Y el otro, para que no seas de nuevo inmundo. Y aquí está, perdón, inmundo significa para que no te embotes, para que no seas lerdo o lento o torpe, o para que no seas estúpido. En el sentido de que si se come estas cosas que Hashem dijo que no son comida, que te hace impuro ante la presencia de Él, una de las cosas que te hace impuro ritualmente, pero a la misma vez hace tu alma torpe, lerda, embotada y estúpida con respecto a Hashem, con respecto a su palabra, con respecto a su pacto, con respecto a todos sus mandamientos. Que tú dices, tú ley, dices, no entiendo ni pío. Y vuelve y lee y te busca las traducciones más simples. Yo creo que tú estás heavy, ¿eh? Yo no sé, yo como que no. Y no entiendes nada. Y te lo explican, y te lo explican, y te lo explican, y ve todos los videos, a video por haber, ve a todos los maestros, ve a todos los rabinos, y te quedas igual. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás haciendo una barrera, una pared para acercarte a Dios simplemente con el hecho de comer cosas que Él te ha dicho que no comas. Porque recuerden que todos, de ahora en adelante, todas las cosas que va a hablar aquí es con respecto a impureza. Va a estar la impureza ritual y va a estar la impureza moral.
lógico, ritual hoy día realmente está todo el mundo ritualmente impuro. ¿Por qué? Porque no hay templo, ni están las cenizas de las vacas rojas con agua. ¿Okay? Y hasta que eso no se haga y esa agua de las cenizas de las vacas rojas sea rociada sobre la gente, todo el mundo está en un estado de impureza ritual. Pero la impureza moral, que fue lo que vino Yeshua a morir para poder limpiar eso de nuestras vidas, por esa moral como adulterio, asesinato, fornicación, todas esas cosas. Yeshua es el único que puede limpiar esa impureza moral. Por lo tanto, ese es el problema de comer cosas que Hashem ha dicho que no se coma. Entorpece tu alma, la hace lenta, la hace indiferente a las cosas de Hashem. Por lo tanto, uno tiene que obedecer de nuevo. Ay, pero que si un pedacito de pepperoni de vez en cuando, Hashem dijo, no es comida, no se come. Y quiero que vayan conmigo a el libro de Hebreos. Es más, vamos un momentito primero a 2 de Samuel. Vayan a 2 de Samuel, que es la haftara de esta noche, de esta porción. 2 de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 7, 17. No lo voy a leer completo porque quiero ir entonces al libro de Hebreos. Y dice así, capítulo 6, verso 1 de 2 de Samuel. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado el nombre de Hashem de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Hashem sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Aquellos de ustedes que están tomando clase del templo con Rico, ¿cuál es el primer problema aquí? Que pusieron el arca sobre un carro. ¿Cómo se llevaba el arca? En los hombros de los levitas. Se cargaba, para eso estaban las varas en el arca, para ponerlo sobre los hombros de los levitas. Así que ese es el primer problema. Pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Elohim, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Hashem con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterio, pandero, flauta y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nahón, Usa extendió su mano al arca de Dios, de Elohim, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Cuál fue el problema ahí? Primero que nada, que nadie tiene derecho a tocar ese arca. Nadie, ni siquiera el sumo sacerdote. El sumo sacerdote puede mirarla. Recuerden que cuando iban a mover las cosas dentro del Mishkan, Aarón con sus hijos tenían que ir cubrirlas. Entonces los levitas, en este caso los coatitas, eran los que estaban encargados de cargar estas cosas. Pero yo no podía ni mirar los coatitas, el arca, y solamente podía ser llevado en los hombros con las varas que nunca se quitaban. ¿Okay? Y las llevaban así. No era que podían tocarle, abrirla y mirar. ¿Por qué? Primero que nada, que es el trono de Hashem. Número 2, es el lugar más santo habido y por haber. Número 3, ellos no tienen la autoridad, ni la asignación, ni el derecho de hacer eso. Y aunque él lo hizo muy normal, es como si ahora mismo se tambaleara algo y yo fuera a tocarlo para mantenerlo. Pero imagínense la santidad y el protocolo con respecto al arca, que dice, y David y todo, y cuando era, Usa extendió su mano al arca de Elohim y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor
El furor de Hashem se encendió contra Usa y lo hirió allí Elohim por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Elohim. Dios mismo dice que él es un Dios de fuego consumidor. Y el fuego es bueno y es malo. El fuego te sirve para quemar y cocinar, pero si el fuego toca a una persona, por lo tanto, él simplemente un reflejo, trató de aguantarla y quedó muerto. ¿Por qué? Porque las cosas de Hashem en su santidad, en su protocolo, hay que tomarlas en serio. Porque las consecuencias de hacer algo en contra de los protocolos de santidad de Hashem es muerte. Y ni siquiera, yo creo que ni se dio cuenta que había muerto. Porque eso fue tocando y para afuera. Igual que los hijos de Aarón. ¿Ok? O sea, es entender, no tenerle miedo a Hashem como si fuera terror, ¿no? Es un tipo de reverencia y temor de entender que cuando Hashem dice las cosas es porque tiene razón de decirlas y es con autoridad y uno tiene que someterse porque él es el rey soberano del universo entero. Él no tiene por qué tener nosotros con vida. Simplemente pensar y ahí quedamos todos, frito ley. Pero él en su misericordia, porque su amor es más grande que lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Pero cuando Dios nos enseña algo, uno tiene que tener respeto. De nuevo, a él no lo vemos, pero él ha establecido su Torah, unas instrucciones que son para santidad. Tú te quieres acercar a él, tú tienes que hacer como él dice. No es como uno quiera. Esto no es una democracia ni una república. Él es rey y nosotros somos sus siervos. ¿Qué sucede? Que David dijo, ¡wey! Y se entristeció David por haber herido Hashem a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Hashem aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Hashem? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Hashem a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Hashem en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Hashem a Obed Edom y a toda su casa. Cuando David entonces vio que, no, está todo bien, pues entonces fue a buscarla. Pero de nuevo, simplemente el muchachito vio que se tambaleó el arca y puso su mano para evitar que se cayera. Primero que nada, el primer error fue que así no se mueve el arca. ¿Okay? Número 2, la persona que puso su mano no estaba autorizada para hacer eso. Cuando Dios pone a alguien en un lugar con una función específica, es ese lugar y esa persona y esa función. Y si uno trata de hacer lo que a ese individuo Dios le dio, eso es usurpación. La Torá tiene mucha legalidad. Las cosas que el Señor nos enseña tienen que ver con legalidad. Por eso los mejores abogados son judíos, porque ellos entienden la ley. Y usted lleva todo esto ante un abogado y el abogado le dice, Hashem tiene toda la razón. Porque son términos de legalidad. El pacto es de legalidad. Vaya ahora, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 7. Libro de Hebreos, capítulo 7. Verso 1 al 19. Libro de Hebreos, capítulo 7, verso 1 al 19, dice así. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. ¿De quién está hablando? Está hablando del sacerdocio del templo del cielo. Sacerdocio conforme a Melquisedec. ¿Okay? Melqui es rey, Sedec, rectitud o justicia. Rey de justicia, de rectitud. Verso 4.
Considerad pues cuán grande era este, o sea, Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torá, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea que el sacerdocio conforme a Aarón en el templo de la tierra, en el Mishkan de la tierra, tienen derecho a recibir los diezmos de los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel den el diezmo a Hashem, Hashem se los pasa a los sacerdotes porque eso es parte de su recompensa. Recuerden que ellos no tienen propiedad, tierra, no recibieron tierra en la tierra de Israel. Verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, porque Melquisedec no es un sacerdote conforme a Aarón. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, que en Abraham, su semilla del futuro, iba a salir Leví. O sea, quedando a entender que aún esa semilla que estaba en Abraham, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, es como si Leví también hubiera dado los diezmos a Melquisedec. ¿Okay? Pero tenemos que ver que hay una distinción entre el sacerdocio del templo del cielo y el sacerdocio de aquí en la tierra. ¿Okay? El sacerdocio del templo del cielo es Melquisedec, de quien Yeshua entra en esa orden de ese sacerdocio. Verso 11. Si pues la perfección fuera por sacerdocio levítico, ¿qué perfección? La perfección de perdón completo. ¿Por qué? Porque recuerden que las ofrendas que se hacían a través del sacerdocio levítico, o sea, de Aarón, que hablamos de Aarón y sus hijos como sacerdotes, esa ofrenda tienen que ver para limpiar impurezas rituales y también algunos pecados, pero no al nivel de impureza moral que comienza en el corazón. Por eso dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, si sacerdocio conforme a Aarón, sacerdocio levítico, hubiera sido suficiente para cubrir todos los pecados, todas las impurezas rituales y morales, lo que comienza en el corazón y en la mente, pues entonces Yeshua dice, entonces, ¿para qué traer otro sacerdote? ¿Para qué traer otros sacerdocios si el Levítico hubiera cubierto todo? Verso 12. Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquí la gente malinterpretan y piensan que es la Torá. No está hablando de la Torá, está hablando de la ley del sacerdocio. ¿Okay? Está hablando de la ley del sacerdocio, las leyes que tienen que ver con el sacerdocio. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley con respecto al sacerdocio. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. O sea, nadie de Judá es sacerdote porque no es hijo descendiente de Aarón y ni es levita, no es de la tribu de Leví. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea, cuando habla de la ley sacerdocio, este está diciendo que todos los descendientes de Aarón serán sacerdotes. Esa es la ley. El sacerdocio, que todos los descendientes de Aarón son los que tienen el sacerdocio. Por eso te dice, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes descendientes de Aarón
morían. Nacían, servían su función como sacerdotes y morían. Volvían, salían otros descendientes, hacían el mismo. Pero con Yeshua, él no muere, o sea, murió, pero vive eternamente. Primero que era eterno, vino, se hizo carne, muere, resucita y con una sola ofrenda de su vida cubre todo. Por eso dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué del orden de Melquisedec? Porque tiene que ver con el sacerdocio del templo que está en el cielo, el templo que Hashem le mostró a Moisés en el monte Sinaí. Y dice, esto cópialo, porque es lo que tú vas a hacer acá abajo para cuando yo me tenga con unas vacaciones, voy allá y me quedo en el templo, me quedo en el Mishkan. Y paso allá unas vacaciones de verano con ustedes allí. ¿Ok? Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál es el mandamiento anterior? El mandamiento de sacerdocio conforme a Aarón. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, no la Torá, la ley del sacerdocio y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. En otras palabras, es el sacerdocio de Yeshua, que es eterno, que él está ahora mismo a la diestra del Padre en el templo del cielo. Ese es el único sacerdocio que nos permite a nosotros acercarnos a Dios por toda la eternidad, a través de Yeshua, porque él es nuestro sumo sacerdote. Porque el sacerdocio de aquí de la tierra, los hombres mueren y tiene que ser en base a descendientes. Entonces él dice, esa ley del sacerdocio de Aarón, de que todos los descendientes de Aarón son los sacerdotes que van a servir en el templo de aquí, dice, esa ley queda corta, porque mueren, y mueren, y mueren. Pero en Yeshua, que es eterno, que tiene vida eterna, que está ahora a la diestra del Padre, que está sirviendo hoy día como sumo sacerdote en el templo del cielo, ese es el verdadero sacerdocio. Pero hay una diferencia, no puedes comparar el sacerdocio de allá con el de aquí. Se asemejan en las funciones, pero jamás va a comparar lo celestial con lo terrenal. Por eso Yeshua tuvo que morir, porque la ofrenda de Yeshua va a cubrir aquellas cosas que las ofrendas que se hacían aquí no cubrían, que es el pecado que sale de aquí. Porque yo felizmente, todo el mundo puede traer un corderito y ofrendarlo, pero nadie está viendo lo que está aquí más que aquel. Y tú puedes traerlo y estar pensando en adulterio, en asesinato, en robar, en que está al lado tuyo los odia. Dice, tanto espacio y viene a donde viene a ofrecer conmigo al lado mío. Porque es así. Es más, eso se sabe, se ve hasta en las congregaciones, en la iglesia. Todo el mundo, ay, no, que te mira las espaldas y hablan peste de uno. Entonces, esas cosas que están en el corazón es lo único, es lo que Yeshua vino a limpiar, sacar, purificarnos de adentro hacia afuera. Por lo tanto, por eso la diferencia entre el sacerdocio a través de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón. Entonces, cuando está hablando aquí de ley que es ineficaz, que no es perfecta, no está hablando de la Torá, está hablando de las leyes con respecto al sacerdocio de aquí en la tierra. No confundan, por eso muchas personas leen eso y dicen, ve que la Torá se deshizo. No se deshizo, está hablando, si leen el libro de Hebreo tiene que ver con dos cosas solamente, con el sumo sacerdote y el día de Yom Kippur. Y está comparando al sumo sacerdote, Yeshua como sumo sacerdote del templo del cielo y el sumo sacerdote de aquí en la tierra. Bueno, con eso terminamos la porción de esta noche y vamos a tomar un tiempito para preguntas o comentarios.